y Twitter como @caracolradio. Gustavo Gómez en la mañana de Caracol Radio. 8 de la mañana, 8 minutos. Programa de alimentación escolar. 4 palabras que deberían ser maravillosas, pero que nos han dado unos dolores de cabeza a los colombianos porque se lo roban. Porque muchas veces quedan en manos de personas inescrupulosas que hacen, más allá de un explicable negocio, un negocio indecente, retrasando la comida de los muchachos, de los niños, o dándoles una comida de mala calidad. Y hemos visto que en el pasado pues hay una especie de mafias que van cambiando de razón social y presentándose nuevamente para quedarse con la posibilidad de entregar estos alimentos. Pero es un programa fundamental, el de alimentación escolar, que debe continuar, que debemos cuidar, que debemos blindar. Mucha gente dice, no, pues entonces la solución es que sea centralizado, porque eso de hacerlo departamento por departamento genera que haya unas corrupciones y unas mafias tremendas. El señor ministro de Educación es de la política de que no debe ser así, pero mejor que lo cuente él. Señor ministro Alejandro Gaviria, gracias por estar en 6 AM y buenos días. Buenos días, Gustavo, gracias por la invitación. Y buenos días, por supuesto, a todos los oyentes. ¿Cómo les ha ido? Bien, ministro, muchas gracias. ¿Centralizarlo o no? No centralizarlo, Gustavo, sería imposible. El gobierno nacional no tiene la posibilidad de estar en cada vereda, en cada lugar del territorio. Yo creo que lo que hay que hacer es fortalecer las capacidades en el territorio, acompañar las entidades territoriales. El Ministerio de Educación trabaja con 97 entidades territoriales, que son las que llamamos certificadas. Y en esas entidades territoriales hay capacidades heterogéneas, distintas. Unas lo hacen bien, hay que reconocerlo, otras no tanto. Y ese proceso de acompañamiento es fundamental. Y estamos también en otro tema. Y el tema de que el PAE siempre se consideró una estrategia de permanencia en la educación, nunca de seguridad alimentaria. Con lo que está ocurriendo en el país y en el mundo, con la emergencia invernal y con el aumento sustancial de los precios de los alimentos, el PAE se está reconceptualizando para hacer también una estrategia de seguridad alimentaria. Eso implica PAE con cobertura del 100% y probablemente también PAE que se extienda más allá del periodo escolar, en periodo de vacaciones también. En eso estamos, en el acompañamiento de las entidades territoriales y en convertir al PAE en una estrategia de seguridad alimentaria. Nos escuchan muchos colombianos que se benefician del PAE para sus hijos. Ministro, muy concretamente, ¿más vigilancia para el PAE o más recursos para el PAE? ¿Los mismos recursos con vigilancia o más recursos y vigilancia? Más recursos, porque si vamos a ampliar la cobertura, necesitamos más recursos, más vigilancia y más acompañamiento también. Gustavo, yo tengo esta idea de que muchas veces la corrupción es el síntoma de causas más profundas en la estructura del Estado. Y Colombia ha tenido una falla desde hace muchos años, y es que nos descentralizamos, pero seguimos trabajando con secretarías de educación diezmadas, con 4 o 5 personas que no tienen la capacidad de hacer estos procesos contractuales. La semana pasada nombramos de director de la UAPA, que es la unidad que dirige el PAE, a la persona que tal vez más ha trabajado con las entidades territoriales en Colombia construyendo esas capacidades. Luis Fernando Correa trabajó conmigo en el Ministerio de Salud. Y vamos a hacer no solamente esa vigilancia, sino también el acompañamiento para la construcción de capacidades. Ministro, ¿por qué sí se sabe en el país cuáles son estas entidades que se han vuelto una mafia en el PAE y cuál es el modus operandi con el que ejercen y se roban los recursos a través de las gobernaciones y las secretarías de educación? ¿Por qué ha sido tan difícil desarticular estas mafias del PAE? Yo creo que hay contratistas que aprendieron a hacerle trampa al Estado y se ha caído en una especie de trampa. Se sobreregula, pero esa sobreregulación termina siendo aprendida por los mismos de siempre, y ahí es donde hay que hacer ajustes. También, y este es otro tema, en muchas regiones, sobre todo en el PAE rural, y así ya lo permite una ley que se aprobó el año pasado, uno puede contratar con juntas de padres de familia y que esté vigilado por la comunidad, porque muchas veces también tenemos problemas de falta de vigilancia. Ahora también quiero dar un paso atrás y decir, no todo en el PAE es corrupción. A mí tampoco me gusta esa sobresimplificación. Si uno va, por ejemplo, en Bogotá, aquí lo maneja una caja de compensación, compensar, y lo maneja bien. Yo he estado en muchos colegios en estos 3 meses y uno ve que hay un manejo idóneo, un manejo responsable, y así también hay historias. Para mencionar cualquier entidad territorial, no solamente en el centro de Colombia, uno va a Tumaco y encuentra que con todos los problemas el PAE está bien manejado. Entonces uno tiene en esto que ser capaz de distinguir cuáles son las historias problemáticas y dónde tenemos que fortalecerlos simplemente.
Ministro, justamente me estaba escribiendo esta mañana una persona de la Defensoría en Cundinamarca y me decía que están en graves problemas en el departamento porque los procesos para caducarles el contrato o quitarles los contratos son muy lentos, son paquidérmicos y que toca hacer unas pruebas y abrir un proceso y que mientras tanto los niños pues no se alimentan o se alimentan mal. ¿Tiene razón? ¿Son muy lentos los procesos sancionatorios? ¿Deberían ser más express? Sí, son lentos y muchas veces los organismos de control no actúan con la impaciencia que necesitamos porque esto tiene que ser rápido. Muchas veces los procesos, no solamente los sancionatorios, sino los mismos procesos de contratación también son lentos. Contratar el PAE requiere también mucho orden y metodología, porque en este momento ya se tienen que estar haciendo todos los procesos contractuales para que el PAE se haga oportunamente y comience como toca el año entrante, coincidiendo con el inicio del periodo escolar. Los procesos no son fáciles en ninguna de las partes del proceso. Por eso yo, ya he repetido la palabrita, la voz la repite, el acompañamiento de las entidades territoriales es fundamental. Mire, hablando de Cundinamarca, ya que lo menciona Espinosa, yo conversé el otro día con el gobernador, con Nicolás García. Con Nicolás, sí. Y el tema quedó sobre la mesa y él me decía más o menos lo siguiente, no sé si me equivoque. El ministro debería pensar en, por ejemplo, que la plata vaya a las asociaciones, de padres de familia. Entonces, en cada colegio son los papás los que se convierten en guardianes del recurso y esto haría que tuviéramos más plata porque se ahorra todo lo que debe pagar un contratista de impuestos. ¿Eso tiene alguna validez? Tiene mucha validez, pero sobre todo en áreas rurales un poco más dispersas. Cuando es el PAE en áreas urbanas, en colegios muy grandes de 2.000, 3.000, 4.000 estudiantes, es un poco más difícil. En muchos casos lo que hacen los departamentos se firman convenios con los municipios y los municipios, ya conociendo la realidad territorial de manera minuciosa, hacen eso también. Aquí no hay un único esquema, Gustavo, de oyentes, yo creo que tiene que ser varios. Bueno, ministro, quedamos pendientes de esa definición del PAE que es muy importante, sobre todo en fortalecer los recursos. Le quiero preguntar por el ICETEX, ¿cómo va con la gestión de Mauricio Toro? Muchos oyentes siempre al tanto y pendientes del ICETEX. Vamos bien, Gustavo, encontramos unos problemitas de desfinanciamiento para unos compromisos que teníamos, sobre todo de condonación de créditos a sujetos de especial protección constitucional, ya los conseguimos con el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación. Tenemos un artículo en la reforma tributaria que nos va a garantizar que los créditos nuevos no superen el IPC como tiene que ser. Yo he dicho, Gustavo, en mis declaraciones públicas estos días que tal vez la sociedad colombiana o todos o los jóvenes nos acostumbramos muy fácil a una realidad injusta y es créditos educativos de IPC más 5, IPC más 6. Es como si el país se hubiera puesto de acuerdo muy fácilmente para subsidiar los créditos de vivienda, pero no los créditos educativos. Estamos también examinando condonaciones específicas, por ejemplo, en los estudiantes de Serpilo Paga. Hay 5.000 de ellos que por razones varias, vulnerabilidad socioeconómica y demás, no pudieron terminar y tienen unas deudas inmensas de 80, 100 millones de pesos, que es un dolor de cabeza, incluso con problemas graves de salud mental. Vamos a hacer la condenación también este mes. Y estamos trabajando en una reforma integral al ICETEX con Mauricio Toro. Pues muy bien, ministro, nos alegra muchísimo. Antes de despedirlo, Vanessa, que usted le quiere hacer una pregunta como de reality, de convivencia al ministro. Sí, ¿cómo le ha ido con el gobierno? Porque es que estamos hablando con un señor que fue ministro de Salud en un gobierno donde la actual ministra de Salud dice que Colombia nunca ha tenido un buen sistema de salud. Entonces yo quisiera saber cómo le ha ido con eso, cómo le ha ido con el gabinete. Pues yo me voy a devolver un paso atrás, Vanessa. Yo tuve una conversación por allá con Gustavo Petro, eso fue hace muchos meses ya. Me han pasado tantas cosas en los últimos años que ya parece hace mucho tiempo, en abril del 2021. Y él me dijo entonces, para gobernar a Colombia se necesita un gobierno que combine el progresismo y el pluralismo, que sea un gobierno plural. Y yo creo que en estos problemas de las democracias del mundo, si se unen fuerzas democráticas con consensos parciales para sacar adelante proyectos específicos, pues yo estoy ahí. Eso no significa que yo estoy de acuerdo con todo y la responsabilidad mía es cuando hay un tema donde yo tengo una opinión diferente, decirla adentro. Yo no me voy a poner en los medios de comunicación y demás. Con la ministra de Salud le cuento un chisme, me toca al lado en el Consejo de Ministros, nos sentamos uno al lado del otro y es una relación cordial, como corresponde. Cordial, como corresponde. Mejor dicho, no lo corcho si le pregunto si quiere a la ministra de Salud. No,
No, tenemos una relación cordial, hablamos, yo incluso le he dado algunas opiniones sobre algunos temas muy específicos, puntuales, sobre el sistema de salud de Colombia. ¿Y ella las acoge con cariño y con buena voluntad? Yo creo que sí. Yo creo que no hay problema, uno tiene que ser capaz de conversar con quienes piensan distinto, Gustavo, usted lo sabe muy bien. Ministro, antes de despedirnos le pregunto su opinión sobre la reunión del presidente Petro y el presidente Maduro, ¿cómo la ve? Pues interesante, Gustavo. Yo creo que Colombia puede jugar un papel importante, estratégico, difícil también, de un equilibrio precario en una transición democrática en Venezuela, y hay también grandes oportunidades económicas en este momento en que la economía colombiana está buscando cambiar en el margen su oferta exportadora. Pues la vemos colombianos con interés y básicamente con un futuro que yo creo que puede ser de cooperación entre pueblos hermanos. Ministro, muchas gracias, muy amable. Gracias, Gustavo, buen día. Y a todos los oyentes igualmente. Sigue el programa de alimentación estudiantil, que es fundamental, sigue de manera no centralizada en todo el país, con más vigilancia y con más recursos. Usted tenía